Estimados amigos, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la responsabilidad de la gestión contractual del Estado. Este es un tema muy importante y de mucha actualidad. Partamos señalando que en la actividad contractual del Estado asumen responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, quienes intervienen en ella. Son responsables entonces las entidades estatales, los funcionarios públicos, los interventores, asesores, consultores y contratistas. ¿Cuál es el régimen normativo aplicable? Pues es un amplio conjunto de normas jurídicas, empezando por la Constitución Política, el Estatuto de Contratación Pública conformado por la Ley 80, la Ley 1150 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012. Igualmente aplica la Ley Anticorrupción, que es la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 678, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley 734, que es el Código Disciplinario Único, igualmente el Código Penal y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Dónde o en qué momento se origina la responsabilidad? Pues ello depende de la etapa contractual en la que haya participado. Por eso se distinguen tres etapas: la precontractual, la contractual y la postcontractual. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que se aplican? Fundamentalmente son cuatro: el régimen de responsabilidad civil, el penal, el disciplinario y el fiscal. En concreto, hablando de los intervinientes en la contratación estatal, son las entidades estatales las que en primer lugar están llamadas a responder por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen perjuicios al contratista. En tal evento deben indemnizar cualquier disminución patrimonial que le cause. Pero también los servidores públicos responden disciplinaria, civil, penal y fiscalmente por sus actuaciones o por sus omisiones. Miremos en concreto y en particular cada uno de los regímenes de responsabilidad aplicables en la contratación estatal. En primer lugar, revisemos el régimen de responsabilidad civil. Hemos señalado que las entidades estatales son las primeras llamadas a responder, pero también estas pueden repetir contra los servidores públicos que por culpa grave o dolo han hecho que el Estado sea condenado. En ese sentido, a través de la acción de repetición, busca recobrar lo que han pagado y que ello ha sido por culpa del servidor público. También un asunto importante es que no solamente son los contratistas o los particulares los que están llamados a reclamar del Estado una indemnización por el perjuicio causado. También lo pueden hacer las entidades del Estado cuando quiera que fue el contratista el que le causó perjuicios. Esto porque el contrato es fuente de obligaciones. ¿Cuál será el juez competente para conocer de este tipo de procesos? Pues ello dependerá si la entidad se rige por el Estatuto de Contratación Pública o no. Si se rige por este estatuto, el juez contencioso será el competente, pero si no se rige por el estatuto, se presentan dos eventos, y es que si en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, conoce el juez contencioso, pero solo respecto de estas cláusulas. Pero si no se pactaron cláusulas excepcionales, el competente será el juez civil. El término de prescripción de la acción civil para reclamar perjuicios será de 20 años. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican? Pues si se declara la responsabilidad de la entidad, se le condenará a pagar la indemnización en la forma y cuantía que lo determine el juez, pero también ocurre que se declara la inhabilitación para ejercer cargos públicos y celebrar contratos con el Estado por 10 años. En segundo lugar, tenemos el régimen de responsabilidad penal.
Este régimen aplica también para los servidores públicos, los contratistas, el interventor, el consultor y el asesor. Esto porque se consideran que son particulares que ejercen funciones públicas. ¿Cuáles son las conductas que se investigan? El Código Penal establece un capítulo especial que denomina de la celebración indebida de contratos y allí tipifica específicamente tres tipos penales. En primer lugar, la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. En segundo lugar, el interés indebido en la celebración de contratos. Y en tercer lugar, la celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Respecto de la autoridad competente para investigar y sancionar este tipo de conductas, en primer lugar le corresponde a la Fiscalía investigar por denuncia o por que le corresponde de oficio, y al juez penal le corresponde juzgar y declarar o no la responsabilidad penal según lo crea conveniente o pertinente. Respecto de la prescripción de la acción penal, la ley establece que ésta prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso inferior a 5 años ni tampoco puede exceder de 20. Si se trata de servidor público, el término de prescripción se aumenta en una tercera parte. ¿Cuándo inicia el término de prescripción? Pues depende de la conducta. Si se trata de conductas instantáneas, el término empieza a contarse desde el día de su consumación. Si se trata de conductas de ejecución permanente, desde la perpetración del último acto delictivo. Y si se trata de conductas omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. En tercer lugar, tenemos el régimen de responsabilidad disciplinaria. Allí son disciplinariamente responsables los servidores públicos y los particulares, cuando cumplan funciones de interventoría. Las conductas que se sancionan son la inobservancia de los principios y fines de la contratación estatal, el quebrantamiento de la normatividad legal que rige la contratación y la comisión de cualquiera de las faltas disciplinarias que establece el Código Único Disciplinario. Respecto de la autoridad competente, pues conoce de ello la Procuraduría General de la Nación, quien tiene el control disciplinario preferente, los demás agentes del Ministerio Público y las oficinas de control interno de cada entidad estatal. ¿Cuándo prescribe la acción disciplinaria? Entonces también depende de si la falta es instantánea o es de carácter permanente. Si es instantánea, prescribe en 5 años desde el día de la consumación, y si es de carácter permanente, desde la realización del último acto. ¿Qué tipo de sanciones se pueden imponer? Pues a los servidores públicos se le puede imponer sanción de destitución, de suspensión, de multa o de amonestación. Y a los particulares puede ocurrir que le impongan una multa que oscila entre 10 y 100 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos o para contratar con el Estado. En cuarto lugar, tenemos el régimen de responsabilidad fiscal. Este régimen aplica también para los servidores públicos y para los contratistas, siempre que con su conducta causen detrimento patrimonial al Estado. La autoridad competente será la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, quienes ejercen control posterior sobre los contratos celebrados, sobre los pagos realizados o sobre su liquidación. En cuarto lugar, tenemos el régimen de responsabilidad fiscal. Este régimen aplica para los servidores públicos y para los contratistas, siempre que con su conducta causen detrimento patrimonial al Estado. ¿Cuál es la autoridad competente para investigar este tipo de faltas? Le corresponde a la Contraloría General de la República, a las Contralorías departamentales, distritales y municipales,
quienes ejercen control posterior sobre los contratos celebrados, sobre los pagos realizados o sobre la liquidación. Igualmente, a las oficinas de control interno les corresponde el control previo administrativo de la actividad contractual. ¿Cuál es el término de caducidad de la acción fiscal? Este es de 5 años a partir del hecho generador de la responsabilidad sin que el ente profiera auto de apertura de investigación. Y respecto de la prescripción, esta también tiene un término de 5 años que se cuentan a partir del auto de apertura de la investigación sin que se haya proferido decisión que así lo declare. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar? Son la amonestación, la multa, la remoción del cargo o la suspensión del mismo. Bien amigos, estos han sido los elementos de interpretación para ayudar al entendimiento y saber en qué ocasión o en qué circunstancia es posible imputarle responsabilidad a cualquiera de los intervinientes en la contratación estatal. Espero esto les haya servido. Nos veremos entonces en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.